Bienvenidos a una nueva emisión de Visitantes de la Historia. Como siempre, me acompaña Federico Poggi Buenas noches para todos, un placer estar otra vez junto a ustedes. y Francisco Chiarullo. Buenas noches a todos, como siempre un gusto. En esta emisión vamos a entrar en el bestiario de Visitantes de la Historia. Aquellos que hayan revisado y conozcan nuestro blog saben que dentro de los espacios en los que nos gusta sumergirnos, uno es el bestiario. Y para hoy tenemos una criatura, un ave en particular, muy, muy interesante y que tiene varias aristas para trabajar. Como verán en el título del programa, vamos a hablar de el pelícano. Podríamos arrancar diciendo que es un ave acuática y que no es oriunda de Europa, donde quizás su simbolismo y su figura ha tenido mayor preponderancia. La realidad es que no es una ave europea, por ahí hoy sí se puede encontrar por esos lugares, pero en realidad en la antigüedad lo más cercano a Europa que podía encontrarse era el norte de África, Egipto, como uno de los lugares donde se pueden encontrar incluso algunos grabados. Tal es así que si nos referimos a algunas interpretaciones del ave medieval en algunos grabados y demás, vamos a encontrar con que no se parece nada al pelícano, ¿no? Un hecho que solía pasar con los investigadores que narraban sobre criaturas con algunas características y después quienes interpretaban esas características las recreaban, ¿no? Estoy hablando obviamente de la época más, digamos, de la alta edad media europea. El enciclopedista Juan Cirlot dice que es un ave que se suponía que legendariamente amaba tanto a sus crías que las alimentaba, en el caso de no tener otro alimento, con su propia sangre. Este hecho del sacrificio es el que le da su simbolismo más conocido. Para algunos historiadores, esto parte de un error o de la asimilación literaria de un hecho real, que es el pelícano, para alimentar a sus crías, llena su bolsa laríngea de peces y para dárselos de comer a sus crías, bien digo, presiona su pico, esa bolsa laríngea, contra su pecho para poder sacarlo, digamos, es un ave. Entonces, para poder expulsar ese alimento, utilizaba esa presión sobre su propio torso, digamos, sobre su propio pecho. De manera que alimentaba efectivamente, haciendo una presión con el pico en el pecho, a sus crías. Pero lejos estaba esto de ser un acto altruista, como por ahí vamos a ver en algún momento cuando trabajemos su simbolismo. Hay varias aristas por las cuales podemos abordar el tratamiento del simbolismo del pelícano, que se deriva de esto que acabo de mencionar. Por un lado, el valor alquímico, y por el otro, el valor simbólico que toma a partir del cristianismo, o que por ahí se populariza a través del cristianismo, pero que habla de un sacrificio que es arquetípico, y que podemos encontrar en culturas que no usan al pelícano, pero utilizan otros medios para comunicar lo mismo. En términos alquímicos, algunos autores mencionan, voy a volver a Cirlot, en su diccionario de símbolos de la segunda edición del año 1971, en inglés, lo traduce Jack Sage al inglés, y tiene un agregado que la versión en español no tiene, que menciona al pelícano como la antítesis del cuervo.
con lo que el cuervo simboliza dentro del proceso alquímico. ¿Puedo hacer una puntualización ahí? Por favor. En la mayoría de los tratados alquímicos se nombra o se da a entender que la fase alquímica consta de 4 cuervos, que son las 4 fases, desde el almigreo, que es la primera, hasta la última putrefacción, en la cual la materia prima se descompone para luego alcanzar un estado más purificado. En ese sentido, no tanto como ave, pero sí por el color blanco, el pelícano podría representar la fase posterior a esas putrefacciones, esos cuervos, que se denomina con la palabra latina álbedo, que es el blanqueamiento. Hay ahí, quizá a expensas de ese sacrificio, una purificación implícita en ese simbolismo. Bueno, sobre eso podríamos mencionar también que se habla del pelícano muchas veces de un tipo de retorta, que es un elemento, parte del equipamiento del alquimista, que tenía esa retorta forma de pelícano y que cumplía una función sumamente importante dentro de ese proceso de purificación y transmutación del plomo en oro. En ese sentido, algunos le atribuyen al pelícano la figura de la piedra filosofal, digamos, que es el elemento que interviene, digamos, materialmente en el plomo líquido y que favorece esa conversión del plomo en oro, ¿no? Que en el caso de los alquimistas, llamémoslo como especulativos, o que utilizan esto como un proceso o piensan en la transformación del plomo en oro como un proceso de evolución personal o evolución del ser humano, esto implicaría que se accede a esa purificación a través del esfuerzo altruista, ¿no? Esa conversión, porque cuando uno introduce la piedra filosofal en el plomo líquido, la piedra como tal deja de existir. Quizás por esos lugares venga la fundamentación cristiana de este símbolo. Recordemos que para los cristianos el pelícano es Jesús, Jesucristo, y que esa herida que se provoca para alimentar a sus crías, que en algunos grabados aparece con 5 crías, en otras con 7. Habría que investigar cuál es la diferencia, cuál es la implicancia de esa variación. Podríamos pensar que, claro, hay un sacrificio que hace el Cristo en función altruista, en función de la purificación del otro, o de lo otro que vendría a ser el pecado del mundo. Pero bueno, sí. Dale. En el proceso que se le atribuye al pelícano y en última instancia en el proceso natural de alimentación, lo que se produce es la salvaguarda de la vida de las crías. Y este concepto del abandono del propio yo, de la propia vida, ¿no? Con lo que representa una herida abierta para cualquier ser vivo, en pos de la vida de los demás, es lo que creo yo es capital en este simbolismo que se le da y que lo diferencia de otro tipo de sacrificios. Aquí, volviendo quizás un poco al tema de la alquimia, se está sacrificando una vida en pos de otra, y es el propio yo el que lo hace. Claro. Entonces ese abandono del yo y de la propia integridad se realiza en pos de la integridad del otro y con la significancia que tiene la vida no en el animal, sino en el ser humano. Y dentro del cristianismo, la sangre de Cristo representa para aquel que puede entrar en comunión el acceso de alguna manera a una vida nueva.
cuando se habla de la vida nueva, en el cristianismo, a la que es imposible acceder sin el sacrificio de Jesús, la simbología es bastante precisa, ¿no? En este sentido. No se trata de cualquier otro sacrificio, ni se trata de lograr otro objetivo. Y el concepto de la herida propia, de la herida en el yo, en pos de garantizar la vida o una nueva vida para otros, o volviendo al tema de la alquimia, como una suerte de proceso de purificación, no ya de uno, sino a través del sacrificio propio, de purificación del otro, eso de alguna manera es capital a este simbolismo y lo distingue de otras narrativas o de otros Bueno, mitos sobre el sacrificio, ¿no? pero es interesante porque en algunos tratados históricos se le da, de hecho, creo que es bueno, ahora no me acuerdo, pero se le da, digamos, dos matices distintos al mismo hecho. En primera instancia, creo que es el Physiologus, dice que es el pelícano el que sacrifica a sus propias crías, para que después de un cierto tiempo él decida abrirse una herida y con su sangre revivirlos. Entonces, de alguna manera es algún tipo de castigo o de búsqueda de, bueno, corregí tal cosa, corregí X, así volvés a ser reconocido por mí como tal. Pero sobre el mismo hecho también está la lectura. Hace falta de alguna manera morir para poder revivir purificado en esta vida nueva, ¿no? Y volviendo a la alquimia, que es el otro simbolismo, o la disciplina en la cual se le ha dado un simbolismo, hace falta la aniquilación de las propiedades, bueno, suena mal, ¿no? Las propiedades propias, si se quiere, de un compuesto, se tienen que disgregar por completo, lo que sea que fuera tiene que desaparecer, para que aparezca una combinación nueva, más pura o superior. O sea, hay una deconstrucción del yo en pos de una mejora del yo. Pero este simbolismo de tener que perder la vida para poder nacer nuevamente, gracias al sacrificio y a través de la sangre de otro, también es un simbolismo muy específico del cristianismo, ¿no? Sí. Bueno, otra lectura, dale, Fede. Sí, no, quería apuntar solo esto, que también creo que esto de enlazar al pelícano con Jesús, para mí, más allá del tema del sacrificio, hay algo particular que tienen las aves, que es que son sujetos doblemente liminales, porque participan de dos límites distintos. Uno es la tierra, porque tiene garras para caminar, o pies, digamos, o patas, para hollar la tierra, pero también tiene alas para surcar los cielos. O sea, participa de dos naturalezas, la cual ha sido una discusión teológica, una ardua discusión teológica que ha costado algunos concilios y bastante sangre el tema de la doble naturaleza de Cristo en tanto hijo de hombre, hijo de Dios, Salvador, y toda esa conjunción de naturalezas y cómo éstas se combinaban. Creo que más allá del sacrificio, tiene un poco de sentido que se enlace a la figura de Cristo con un ave. Quizá no es un elemento simbólico tan común en Occidente, pero convengamos que el simbolismo del pelícano no es, o el pelícano no es nativo de Europa, de la Europa occidental que es fuente de nuestra cultura. Digamos, llega a Europa, suponemos desde el norte de África, por influencias alejandrinas, ¿no? Pero creo que tiene sentido esa asociación también, más allá del sacrificio. Sí, tal cual. A mí me gustaría marcar también que en algunos relatos no es el propio pelícano el que sacrifica a sus crías, sino que es un agente externo, a veces una serpiente. Y que ante esta situación, que obviamente también nos lleva de vuelta a la Biblia, ¿no? Pero además de plantear este agente externo, a diferencia del primero, sí plantea esto que decía Fran, que tenía que ver con el sacrificio altruista en pos de un otro, completamente, ¿no? Porque acá el padre pelícano
da su vida para revivir y dar nueva vida a sus crías. Pienso, a la hora de analizar los tipos de sacrificio a los que nos lleva el pelícano, a esa visión que justo lo hablamos alguna vez en una reunión de preproducción, a esa cuestión de que es un arquetipo el sacrificio, en un montón de culturas y con matices más o menos similares a estos dos que plantea el pelícano. Sí, sí, desde luego. Y sin desviarnos demasiado, también el simbolismo de la sangre como sinónimo de vida también es bastante universal. Pero este concepto de la necesidad del sacrificio específico de una vida, hablando de un sacrificio ritual en tantas de las religiones que lo han tenido, ¿no? Uh-huh. Y algunas que todavía mucha de su liturgia es una representación de lo que en otra época eran rituales sacrificiales. Ese concepto de que se tenga que producir el sacrificio de una vida para apaciguar a la divinidad o para entrar en comunión de nuevo con la divinidad o de alguna manera en sintonía, es bastante universal, y por eso hacía yo hincapié en que este simbolismo que se le da tiene innegablemente un matiz cristiano. Y esta reversión del mito, en particular, si hemos hablado una vez de mitos que se van reversionando, este concepto de que el pelícano resucita a sus crías después de que por acción de la serpiente ellas mueren y da comienzo así una vida nueva, también es innegablemente cristiano, el simbolismo es innegable. Pero nos lleva, si volvemos al mito de Adán y Eva y tratando de hilar un poco por el lado también de la alquimia, a la necesidad que hay de que se produzca esta caída o este estado de pérdida de la gracia para que haya un valor en el recupero de la gracia. ¿Sí? Que se hace a través de otro, será la figura de Cristo en este caso, pero que no deja de ser un camino personal. Y es un camino de evolución personal y en el que se entiende con este concepto del bautismo, con este concepto de tener que abandonar una vida anterior para iniciar una vida nueva, de una deconstrucción y una pérdida de ciertas condiciones que no son propias, como las podría perder un material para transformarse en otro más puro. Tenemos que abandonar alguna de nuestras estructuras, si se quiere, estructura del pensamiento, Uh-huh. Para empezar a transitar este camino en el que de alguna manera salgamos reforjados. Pero nada, creo que me quedo con eso, que por ambos lados el simbolismo encuentra sus paralelismos y por algo ha sido retomado. Y también obviamente por la tradición de la alquimia, es europea, entonces es innegable que ha estado entrelazada con el desarrollo del cristianismo, ¿no? Sí, algún día podríamos profundizar en esas cuestiones porque algunos autores dicen que la alquimia en realidad viene de Arabia y que, como la matemática, después es apropiada por los europeos, pero que, de hecho, creo que la raíz de alquimia es árabe, es alquimilla o algo así. Y sí, que como álgebra, por ejemplo, claro. Como álgebra, y que es apropiada por los europeos. No voy a decir que es, digo apropiada en términos más bien geográficos. Hubo toda una ocupación musulmana de Europa en su momento que llevó este tipo de cuestiones y de tradiciones a la Europa peninsular inclusive, porque digamos hasta la conquista de los reyes católicos, España estaba prácticamente
en su totalidad ocupada por musulmanes. Digamos, vemos rastros de esto en el castellano que hablamos hoy. Digamos. Sí, de hecho, estos son ejemplos claros. Pero aún así encontramos en narraciones históricas europeas, en Francia, en Inglaterra, son los casos que a mí se me ocurren, este concepto de el alquimista como una especie de sinónimo del sabio, ¿no? Y muchos, de hecho, personajes históricos, lo que puede denominarse la historia de la ciencia, tenían sus cuadernos sobre matemáticas, sobre astronomía, y tenían sus cuadernos sobre alquimia. Hoy por hoy se reflotan sus avances en estas otras disciplinas, como si no hubieran investigado alquimia, o en algunos casos, por ejemplo, en geología, o tantas otras disciplinas que eran propias de la época y del lugar, ¿no? Sí, convengamos también que fue evolucionando y dio origen a otro tipo de disciplinas, digamos. No sé, pienso en la farmacología, por ejemplo, o la química misma. Son derivados modernos de esas investigaciones que se hacían por aquellos entonces bajo la consigna de la alquimia, que también, vamos a ser honestos, muchos han utilizado para embaucar a gobernantes y a cualquiera que pudiera tener algo de oro, digamos, con la excusa de que se lo iban a multiplicar. Casi que los prestamistas que hay hoy dando vueltas por la Argentina, que te dicen, te damos esta cantidad de dinero y te sale gratis. Se atribuyen facultades alquímicas Sí. que están lejos de Exactamente, proceder, no lo dicen literalmente así, pero es exactamente eso, ¿no? Y aparte están lejos del altruismo del pelícano. En la Absolutamente. realidad. Absolutamente. Pero bueno, me parece interesante, volviendo a la idea del pelícano, esta idea de ese, digamos, la idea que está atrás del símbolo de el sacrificio en pos de algo mejor, ¿no? Porque si uno pudiera hacer una sobresimplificación de la resultante, más o menos es eso, es el sacrificio, en el caso de Cristo, es su propia vida, pero, digamos, o de su propia naturaleza, quizá en el caso de la piedra filosofal, pero la resultante va a ser un objeto mejor, algo purificado. Ese plomo que es transmutado junto con la piedra filosofal y se convierte en oro, cuando observamos el oro, sabemos que, digamos, en su composición está esa piedra filosofal y está ese plomo. Hay algo de eso que pervive en ese objeto nuevo. Por eso se usa, digamos, se utiliza la palabra transmutación. En algún punto esa naturaleza originaria no se pierde del todo. Se purifica, se mejora, evoluciona en eso que ulteriormente es esa especie de objeto perfecto. Perfecto, digamos, con la connotación del latín, ¿no? Del perfectum, con esa idea de completo, de finalizado. Quizás la idea de Cristo trasciende a la persona de Cristo y en realidad, para ponerlo en términos coloquiales, lo que intenta es dar el ejemplo. Y lo que intenta por ahí manifestar es, todos pueden hacer lo que hice yo, ¿eh? De hecho, traten de hacer eso. Busquen exactamente ser eso. No es porque yo soy X que puedo ser esto, ¿no? Quizá hay una búsqueda por ahí. Y en el caso de
del pelícano como metáfora, digamos, digámoslo así, el sacrificio es intergeneracional. Es decir, que la búsqueda o el resultado, y tiene que ver con esto del altruismo nuevo, no es una mejora del yo, o el objetivo no es una mejora del yo, sino, como decimos, por volver a una cosa medio más naturalista, la perpetuación de la especie, supongamos. La mejora del yo se da en otra instancia por el hecho del sacrificio altruista. Pero hay una perpetuación de ese yo mejorado, digamos, en esta segunda generación que es capaz de reconocer el sacrificio de la generación previa y de repetirlo si hiciera falta. Entonces, de alguna manera, esta, como decíamos, nueva vida que se insufla, posee en sí misma la semilla para poder reproducir el milagro, ¿no? Entonces, de alguna manera es una mejora a perpetuidad. Y hay en la tradición judeocristiana otros ejemplos, serán tema de otra charla, acerca de cómo hasta el más mínimo acto de bondad de alguna manera tiene un impacto que es a perpetuidad, y a la inversa, ¿no? Y de allí la gravedad del pecado. Porque el más mínimo acto de maldad puede de alguna manera tener ecos que hacen que su impacto no termine en el hecho inmediato en sí. Claro, lo cual es una alegoría de cómo funciona la ley natural, digamos, Claro. la ley de causa y efecto, que tiene alcance universal y consecuencias inconmensurables e inusitadas muchas veces. Es una buena manera de moralizar acerca de los grandes riesgos a los que conllevan pequeñas acciones o a los grandes beneficios para las generaciones futuras que pueden tener esos pequeños actos de sacrificio y de bondad también. Ahora, yo pregunto, porque estamos hablando de ese sacrificio altruista. Eso implica que es un daño al yo en función de la mejoría de un otro. Entonces, hasta ahí estamos perfectos. Ahora, lo que muchos autores mencionan es que en ese accionar se obtiene la purificación. Para hablar en términos cristianos o en términos occidentales, aquel que se sacrifica de manera altruista en pos de otro, obtiene para sí mismo la santificación. Y eso nos puede permitir reflexionar sobre los motivos finales de ese acto altruista. Y si efectivamente existe un acto altruista que sea del todo altruista. Porque uno al hacerlo podría bien tener presente que a fin de cuentas obtiene ese reconocimiento. Porque ese reconocimiento es un reconocimiento que sabemos divino, además. Yo lo veo por el lado, yo me voy a la etimología y la santificación, o la palabra santo en realidad viene del sánscrito, de la palabra shanti, que significa paz. Entonces, para que el acto sea altruista, lo que no debe perseguir, pero sí alcanzar quien lo hace, es no el reconocimiento de otro, sino dentro de ese proceso de autorrealización del que hacía referencia Francisco, se alcanza una paz de conciencia. Es lo único, y quizás no se busque eso tampoco. No se busque para sí, pero sí se alcance para sí. Entonces no se busca un mérito o un reconocimiento ajeno. Me parece que pasa por otro lado. Creo que se obtiene para sí, aún sin racionalizarlo, sin preverlo, una autorrealización en esa paz de conciencia, digamos, en esa absorción en el objeto del sacrificio, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, yo en ese sentido lo que creo es que de vuelta hay que valorizar el simbolismo, de que sea esta la representación y no otra, de que no sea una alegoría donde hay una persona que se sacrifica, justamente por el hecho de que de alguna manera el pelícano no es consciente Claro. no está especulando sobre su yo Claro. futuro. De verdad. Entonces,
si vamos a hablar de si existe realmente el altruismo por el altruismo en sí, parte de los componentes de la acción moral son el objetivo, más allá de la acción en sí, ¿no? Entonces, qué sé yo, no es lo mismo cometer un daño que cometer un daño en defensa propia. El hecho es el mismo, pero el objetivo es muy distinto, y por algo se suele hablar en los ámbitos legales de cuando se comete un delito, se lo denomina in criminis causa, ¿no? Una cosa así. Se comete un delito en razón de otro, Claro. o un delito de encubrimiento, por ejemplo, o se produce un daño sobre alguien para encubrir un delito. Entonces, nadie se hace santo tratando de seguir los pasos e imitando el camino a la santidad, sino que el objetivo interno tiene que ser ese, el del sacrificio altruista, y no el de los beneficios que pudieran obtenerse en terceras instancias o segundas instancias. Lo que sí se ve aquí, volviendo un poco a lo que mencionábamos recién, es esto de que se abandona este concepto del yo, no tanto en el sentido de que me pierdo o me sacrifico, sino de la capacidad de quien se sacrifica de entender las cosas de una perspectiva más amplia y en ese sentido superior. El pelícano sabe, o no lo sabe, pero digo, el que se sacrifica de esta manera, de manera altruista por los otros, sabe que el todo lo excede y de alguna manera lo exalta, y que su beneficio no termina en el sacrificio propio, sino en el ejemplo que está poniendo. Entonces, en ese sentido, el sacrificio del pelícano no es solo que se abandona a sí mismo y no es un sacrificio en beneficio propio. Ni siquiera es un beneficio en razón de sus crías, es un beneficio en razón de su especie. Entonces, que nosotros, como seres humanos, busquemos, cada uno en particular, la santidad, bueno, es uno de los objetivos que propone el cristianismo, ¿no? Lo ideal sería eso, que todos, por nuestras propias acciones, pudiéramos ser considerados como santos, pero no tratando de cumplir una serie de condiciones mínimas como para presentarnos a un cargo. El formulario, ¿no? el formulario de santidad. Claro, exactamente. Sino que en todo sentido es el objetivo, porque si volvemos literalmente al concepto del martirio, muchas veces no es una elección sobre la acción, sino sobre el resultado. El mártir no se lastima a sí mismo, pero al mártir se le da la opción de renunciar o no, y él, a sabiendas o no de qué es lo que le va a suceder, se sostiene firme en la fe. Y este es un sacrificio que no lo hace sobre sí mismo, sino que él es perjudicado en razón de lo que él quiere hacer, que es seguir predicando con el ejemplo cuál es su fe. Entonces, en ese sentido quizás no es ideal, sí, la metáfora del pelícano, porque es el que se hiere a sí mismo, cuando hay otros sacrificios en los que son otros los que nos perjudican a nosotros en razón de lo que nosotros hacemos para beneficiar a los demás. Excelente. Bueno, creo que le hemos dado una vuelta interesante al tema del pelícano. Obviamente no es un tema como cualquiera de los temas que tienen que ver con el simbolismo y con este tipo de mensaje que se pueda terminar en media hora de programa. Pero sí me parece interesante los disparadores que puedan surgir de todo esto. Obviamente, como siempre, esperamos los comentarios de todos ustedes en la caja de comentarios para seguir pensando y analizando el simbolismo de esta ave tan particular. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias, Federico, gracias, Fran, Un placer. por estar presentes hoy conmigo. Y como siempre, a todos los que están del otro lado, si llegaron hasta este punto del video, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima con un poco más de Visitantes de la Historia. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.